alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Esta mañana quiero seguir este concepto, este tema. Les cuento que tengo cierto prejuicio con la palabra tema. Porque hablar de lo que hablamos, de la revelación del Espíritu Santo, me da cierto prejuicio llamarle tema. Pero es de lo que, la verdad de la que hoy te quiero hablar, de la revelación del Espíritu Santo, porque este es el secreto de cualquier experto de la fe. El experto de la fe tiene una fe que depende del Señor, una fe que le ha sido provista por el Espíritu Santo, una fe que lo lleva a mayor dependencia del Señor. Es esa fe que se mueve al mismo tiempo que Dios está moviendo su mano. ¿Se entiende esto? Entonces, diría que este es el secreto de los expertos de la fe. Hace algunos domingos atrás estábamos preguntando cómo distinguirlos, porque los necesitamos, ¿verdad? Cuando vos estás ante un paso importante, no le vas a ir a pedir oración a un incrédulo, ni un consejo a un incrédulo. Vas a buscar personas que tienen fe. Cuando estás en un momento de lucha, de combate, qué bien nos vienen los expertos de la fe, porque tal vez no te dé ningún consejo, pero va a ser una oración que te va a levantar por las nubes, ¿cierto? Los necesitamos. Entonces decíamos, ¿cómo los distingo? ¿Cómo hago para saber dónde tengo un experto de la fe? La semana pasada estábamos hablando de qué imitar de ellos, qué mirar, qué imitar. Hoy quiero decirte cuál es el secreto de un experto de la fe. Si vos tenés esto, lo tenés todo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y lo que hace un experto de la fe, vive en la revelación del Espíritu Santo respecto al Señor Jesucristo. Tuvo un impacto, no sé, emocional, espiritual, teológico, no sé cómo llamarlo, pero veo un título en YouTube mirando los contenidos nuestros y dije, alguien se apoderó de nuestros temas. Idéntica la presentación, igual a lo que veníamos ministrando semanas antes, y dije, me interesa verlo, y medio largo, pero bueno, lo escuché, muy dinámico, el hombre, muchacho, desde mi edad, un muchacho el que estaba oyendo, muchacho bastante más joven, con mucho dinamismo ante una audiencia, no se veía que fuese una iglesia, pero estaba hablando de Jesús, y me impactó el respeto con el que él se dirigió a Jesús. Y mencionó características de Cristo y cómo lo que Jesús hizo, cómo influyó favorablemente en la sociedad. Bueno, este conferencista habló de Jesús, maravillas. Encantado lo escuché, pero me quedé esperando que hable de lo central de la vida de Cristo. Porque Jesús no puede ser negado porque la historia, porque los hechos, porque su influencia, porque sus enseñanzas y la transformación de las vidas en el mundo entero. Por eso Cristo no puede ser negado, pero tampoco tiene que ser confundido. ¿Estamos? Me quedé esperando
que hablara del nacimiento de Jesús, porque la procedencia de Cristo es fundamental en nuestras convicciones. Me quedé esperando que hable del sacrificio redentor de Cristo, me quedé esperando que hable de la resurrección, me quedé esperando que hable del Cristo en gloria sentado a la diestra del Padre, y no, concluyó su conferencia y dije, bueno, lo dirá en la próxima. No, en la próxima se puso a hablar de Mahoma y de otros grandes de la historia. Entonces dije, es fácil hablar de Jesús a la diferencia de conocerlo a Jesús. ¿Se entiende? Y mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, porque era un poco un problema que había en los días de Pablo, ahí entre los corintios. Había unos pseudos profetas que decían que Jesús era un maldito. Y los confundían, y entonces Pablo dice, no es ningún maldito, no es ningún anatema. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a ofender a Jesús. Pero mirá lo que dice, que esto es impresionante. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mientras una persona no tenga la iluminación del Espíritu Santo, Jesús va a ser el flaco, el barba, el de aquellos tiempos. Se van a referir a Jesús con un montón de expresiones, incluso algunas de ellas muy respetuosas y muy agradables, pero el que conoce a Cristo por revelación del Espíritu Santo, ¿cómo habla de Jesús? Él dice, mi Señor, mi dueño, el Salvador. Habla con convicción. Esa convicción no viene aprendida de ningún lado, esa convicción la da el Espíritu Santo. Entonces, el secreto que tienen los expertos de la fe, no tienen grandes cátedras para darte, pero tienen la experiencia con el Espíritu Santo, que es el que nos reveló a Cristo. Amén. Y ahí está, en esa experiencia con el Espíritu de Dios. Y es lo que Jesús dijo en San Juan, capítulo 14 y capítulo 16 de San Juan. Jesús habla del Espíritu Santo. Para hilar un poquito más el concepto que venimos siguiendo, es que la Biblia habló de la venida de Jesús como Salvador. Nos presentó previamente a Jesús. Y tal como estaba escrito, Jesús nació en Belén, en la manera que la Biblia, todo el Antiguo Testamento había dicho de él. Pero cuando Jesús llega y comienza a caminar en la tierra, Jesús nos revela al Padre. ¿Entiende? El Antiguo Testamento nos presentó a Jesús, pero Jesús, entienda la palabra, nos presentó. Pero Jesús nos reveló al Padre. ¿Entiende? Jesús nos reveló al Padre. Y Jesús nos reveló la llegada del Espíritu Santo, pero el que nos revela a Cristo es el Espíritu Santo. A ver, espero no marearte. El Antiguo Testamento nos presentó a Cristo, pero la revelación de Cristo es la que hace el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por eso uno puede leerse toda la historia, conocerse las profecías, tener una precisión teológica exacta de todos los que dijeron las profecías y no conocer a Jesús. Que eso fue lo que pasó con los religiosos de aquellos días. Al punto tal que cuando Herodes se entera que aquellos magos, aquellos reyes del Oriente vienen a adorar al rey que había nacido, llama a todos los más importantes de los religiosos y le dice, díganme, el rey que ustedes esperan, ¿dónde había de nacer? Y los religiosos de aquellos días le dan precisión de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho. Pero cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Se entiende? Entonces, ¿entiende la diferencia entre presentarlo y revelarlo? Lo que vos vas a hacer con tu amigo, con tu vecino, vos le vas a presentar a Cristo. Pero el que le va a revelar a Cristo es el Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre saber de Cristo y experimentar a Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Esta es la experiencia que tienen los expertos de la fe. Han experimentado a Cristo. Y Jesús dice de esta manera, textos
de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y está clarísimo, con los apóstoles estuvieron 3 años al lado de Jesús, escuchándolo todos los días, cómo renegó el Señor con ellos porque les mostraba milagros, les hablaba, les enseñaba y al rato tenían la mente cerrada. ¿Nunca te llamó la atención? Estaban al lado de Jesús, comieron con Él, vieron los milagros, lo vieron caminar sobre el agua, vieron todo. Y al rato estaban diciendo, ¿y este quién es? ¿Nunca te llamó la atención? Porque una cosa es saber de Jesús y otra cosa es la revelación de Cristo. Ahora este Pedro, que tuvo tantas dudas, tantos arrebatos, en un momento, ¡ping!, tiene una chispita de luz y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, por fin, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Es que hay cosas que te la pueden revelar carne y sangre. Pero la revelación del señorío de Cristo es obra del Espíritu Santo. ¿Nos entendemos? Entonces quiero motivarte a no quedarte flotando ahí, sino meterte en lo profundo de la palabra, para que seas guiado por la palabra y por el espíritu de la palabra a conocer más poderosamente a Cristo. Y te aseguro que entra a cambiar todas las cosas desde el momento que conoces a Cristo por la revelación del Espíritu Santo. El Cristo prometido en la antigüedad fue presentado en el Antiguo Testamento. Luego vino físicamente, pero luego de pagar el precio en la cruz, de vencer a la muerte en el sepulcro, aparece, los deja seguro a los apóstoles que es Él, les comisiona la evangelización del mundo entero, porque hasta ese momento estaba comisionado la salvación de Israel, de la nación hebrea. Pero desde que Jesús resucita, les comisiona al mundo entero. Los deja seguro que es Él y a la vista de ellos se va al cielo a sentarse a la diestra del Padre y entra en vigencia una poderosa palabra cuando el Señor dice, los que creen en mí, ¿qué dijo? Mayores obras harán, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Cada vez que Jesús dijo, voy a donde está el Padre, ellos se pusieron tristes porque no entendían, se afligían. Es más, decían, si Él se va a ir, ¿quién de nosotros va a ser el que gobierna? Y se peleaban por el primer puesto. Y Jesús los tiene que reprender porque evidentemente no habían entendido nada. Pero el hecho de que Jesús está a la diestra del Padre, mira cuántas cosas cambian. Habilita a todo creyente. ¿A quién? A todo creyente. ¿A quién? Lo decimos otra vez. Ahora vamos a hacerlo más personal. Decirlo, me habilita a mí. Me habilita a mí a hacer las mismas obras que hizo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, lo que te habilita es que el Espíritu Santo prometido por el Señor vino para recordarte todo lo que Jesús dijo. Y que Él se sentó a la diestra del Padre para darte todo el respaldo. Por eso cuando oímos de milagros, los que tienen la habilidad de manejar estadísticas o de averiguar, averigüe y se va a llevar la sorpresa que hay más cantidad de milagros producidos por la oración de un hermano, de una hermana, de un creyente y hasta a veces de uno medio convertido, más cantidad de milagros que producidos por los evangelistas y ministros más reconocidos. Lo que pasa es que los más reconocidos tienen marketing. La gente cuenta lo que pasó en tal campaña, en esto, en lo otro y lo otro. Pero cuando usted mira las estadísticas va a descubrir que hay más cantidad de milagros que se produjo por la acción de la iglesia que de algunos ministerios en particular. Así que ¿a quién habilitó Jesús enviando el Espíritu y sentándose a la diestra del Padre? ¿Cuántos se dan cuenta que fueron habilitados? Esto es lo primero que tiene que saber. Y déjeme usar una palabra más que experto de la fe, yo diría un travieso de la fe. Un travieso de la fe. Es el que se anima a creer lo que nadie cree.
El que es el que se anima a ir adelante cuando todos están para atrás. Entonces, los expertos de la fe son medios traviesos. Son medios traviesos. Yo tengo muchas cosas en mi memoria que podría contarles, pero por razón del mensaje voy a quedarme aquí. Y yo les digo esta mañana con mucha seguridad, acá adentro hay traviesos de la fe. Es más, te aseguro, viendo ese contenido, viendo ese video, hay muchos traviesos de la fe que no la razonan tanto, creen lo que el Señor dijo y van adelante. Y hay más cantidad de milagros que se producen por la acción de la iglesia anónimamente. Ni se sabe quién fue el que oró. Ni se sabe, pero los milagros ocurrieron. Y a veces, ni siquiera la oración de nadie. Y tengo tantos milagros en mi memoria, como el caso de Dana. Sale del consultorio con todo un diagnóstico de la odontóloga, diciéndole a la mamá, urgente, mamá, esto hay que hacerlo urgente. A menos de 2 horas, el papá quiere ver todo lo que pasaba en su boquita y cuando la nena abre la boca tiene todas las muelitas nuevas. ¿Quién oró? La nena. Ni siquiera nos enteramos acá, no la pusimos en la cadena de oración y ayuno, no hicimos vigilia. Ella le creyó al Señor. Y ahí están los expertos de la fe. Su particularidad es que le creen al Señor. Y el Señor dice, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que he dicho. Te va a recordar todas las enseñanzas. Por eso, leer la Biblia como libro de historia es una cosa. Leerla como creyente apasionado es otra. Leerla cuando el Espíritu Santo te abre los ojos, porque por algo está escrito. Por algo. Y cuando te metes a leer la palabra. Cuando Jesús estuvo prometido en el Antiguo Testamento, físicamente luego presente en las calles de Jerusalén, pero hoy revelado por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El que pueda hablar de Cristo con convicción, no lo convenció nadie, tiene el Espíritu Santo guiándolo a hablar de esa manera. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu, es la revelación del Espíritu. Y esto les leía, y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, ¿qué? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo más adelante, en capítulo 16, desde el versículo 12, bueno, hay más textos y más textos, pero a ver, vamos a Juan capítulo 1, porque en el capítulo 16, que debiera detenerse ante él y leerlo una y otra vez, cómo Jesús habla del obrar del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice la Biblia en Juan 1:12, pasaje que mencionamos una y otra vez. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Lo recibiste? ¿Simplemente te enteraste o lo recibiste? ¿Te enteraste que estaba en la puerta o ya le abriste la puerta y le dejaste entrar? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y siempre me impactó esta palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué impresionante esta palabra. Potestad es autoridad que no se discute. No se discute la autoridad que alguien tiene en su potestad. Nadie discute, que el infierno no te la discuta, demostrásela en el nombre de Jesús. Amén. Potestad de ser hecho hijo, y el lugar de hijo te lleva a ser heredero. Ahora, ¿qué sucedió? Que lo mencioné muy así al paso con los religiosos de aquellos días, cuando Jesús apareció en carne y hueso y dijo todo lo que el Antiguo Testamento decía que él iba a decir. Es más, Jesús se paró en algunos lugares, hizo determinada declaración porque estaba escrito que él iba a decir esas palabras. Es decir, ¿cómo diríamos hoy? Al pie de la letra. Jesús nace conforme a lo prometido en el Antiguo Testamento y camina al pie de la letra. Toda aquella gente que conocía la letra, ¿por qué no conoció a Cristo? ¿Por qué no lo conoció? ¿Qué le faltó? Le faltó lo que vos tenés.
le faltó la presencia del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, mi palabra de ánimo es que no te conformes. No te conformes. Rendite al Señor, entregate en sus manos para ser lleno del Espíritu. Aquellos voluntariamente, aquellos religiosos lo rechazaron. Y hubo otros que no lo rechazaron, pero lo ignoraron con total indiferencia. Y si estuvieron aquellos religiosos en los días que Jesús estaba sobre la tierra que lo rechazaron, y hay gente a través de toda la historia, en toda la historia, a través de los siglos, hay gente indiferente que lo ignora. Creo que no estás ahí. Creo que no estás. Y en mis pequeñas y pobres investigaciones, como ahora se usa esto, yo le pregunté a Google y dije, ¿cómo se denominan aquellos que rechazaron a Jesús cuando vino y se presentó ante ellos? ¿Cómo habría que calificar a los que son indiferentes? Y mire qué me contesta. Vamos, te fuiste. A ver. Estúpido. ¿Qué son? Estúpido. Pero acá no hay ningún estúpido esta mañana, sino expertos de la fe. ¿Se entiende? No le quiero preguntar a Google cómo me llamo porque tengo miedo. Pero le pregunté a aquellas personas que rechazaron voluntariamente, rechazaron a Jesús habiendo visto las Escrituras y conociéndola como la conocían. ¿Qué son? ¿Cómo se les diría? Estúpido. Menos mal que alguien dice lo que yo no quiero decir. El que rechaza a Jesús está calificado ahí. Es más todavía quien conociendo, quien sabiendo quién es, le da la espalda, ahora con dolor y fuera de todo marco de humor. No sabe cómo me duele ver creyentes que te podrían dar cátedra acerca de Cristo, pero se cerraron a la revelación del Espíritu. ¿Y cómo te podés dar cuenta? Ese creyente que no se cerró a la revelación del Espíritu permanece con una fe sólida, firme, estable, enfrenta las tormentas y tiembla como cualquiera, pero las enfrenta. Atraviesa las tentaciones, se mantiene fiel. Hay una diferencia entre el que le da la espalda, hay una diferencia entre el que lo rechaza y hay una diferencia entre el que lo recibe. El que lo recibe, recibe potestad, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de hijos. Mira para un lado y mira para el otro, y dale un aplauso a tu hermano. Decirle, qué bueno que lo recibiste, qué bueno que lo recibiste. Míralo, hasta que le aparezca la sonrisa por arriba del barbijo. Míralo hasta que los ojos se le pongan chiquitos. Qué bueno que lo recibiste, qué bueno que lo aceptaste, qué bueno que estás en el Señor. Para que no seas lo que Google dice, sino que tu fe esté activa. Ahora, si bien fue rechazado por los que sabían mucho y es ignorado por los, déjeme calificarlos de ignorante, porque por más altos títulos que tengan, si están rechazando e ignorando a Jesús, evidentemente son ignorantes. Ignorado por los indiferentes, pero recibido por los creyentes. ¿Dónde están los que recibieron a Jesús? Los que le adoran,
los que lo aman. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, creer en Cristo es la práctica cotidiana de los expertos de la fe. Como aquel arquero que tiraba la pelota contra el paredón, una práctica cotidiana, se mantenía en ejercicio, su cuerpo estaba blandito, él estaba listo para que cuando lo convocaran en primera, estaba listo para tirarse de palo a palo y saltar hasta los ángulos del arco. Estaba listo, se entrenaba. Así es todo creyente que tiene esa práctica cotidiana de creer en Cristo. Todos los días revisa tu espíritu si está encendido, si estás creyendo en Jesús. Y si descubriste alguna sombra de duda, atacala. Si descubriste alguna inseguridad en tu fe, hacele frente. Busca otro experto de la fe. Por esto es importante cómo distingo, cómo los encuentro. Estoy pasando una lucha difícil, compleja. ¿A quién voy a ir? ¿A otro más incrédulo? No, voy a buscar un experto de la fe. Entonces, por eso decíamos, ¿cómo los distinguimos a los expertos de la fe? ¿Qué aprendo de ellos? Bueno, aprendo que pasan las mismas pruebas que el mundo entero. Que pasan las mismas pruebas que todo creyente. Y hasta a veces se enferman y hasta a veces tienen dolencias. Y hasta a veces pasan momentos muy amargos, pero nada les quita la fe. Entonces, estos a quienes tenemos que calificar expertos de la fe, tienen tres cosas que nosotros las mencionamos en una sola palabra. Nosotros usamos la palabra búsqueda, y no está mal. Solo quiero distinguir que el que te buscó es el Señor. El que vino a buscarnos es el Señor. Pero nosotros usamos la palabra búsqueda para referirnos a tres cosas que tienen que estar en tu práctica permanente, que es la apertura, es la decisión y la entrega. Y las personas que pierden su fe es porque se cerraron al Señor, tomaron la decisión equivocada de darle la espalda y no se entregan ni a palo. Así es la cosa. Por eso, quienes de pronto en la historia te lideraron, hoy hay que juntarlos con cucharitas si se dejan juntar, porque hasta los pedacitos son rebeldes. Hasta los pedacitos. ¿Qué fue lo que sucedió? Perdieron de vista estas tres cosas. Que nunca se cierre tu corazón para Cristo. Que nunca cambies de decisión de buscarlo. Nunca cambies tu decisión de entregarte, porque esto es buscarlo. Repito estos tres conceptos: apertura, decisión y entrega. Él dijo: estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que te vino a buscar? ¿Quién es el que busca a quién? Cuando nosotros estábamos lejos del Señor, Él vino a nuestra puerta y golpeó la puerta aquí, en el corazón. ¿Quién es el que te vino a buscar? Entonces el que nos buscó fue Él. La respuesta nuestra es apertura, decisión y entrega. Esto es lo que llamamos en nuestro vocabulario diario la palabra hay que buscar al Señor, hermano, busque al Señor, yo buscaré al Señor. Estas son las tres cosas que encierra este concepto de buscar al Señor. Así que quiero pedirte, por favor, siempre esté abierto tu corazón para Cristo. Amén. Y tu decisión en firme: te seguiré, Señor, te seguiré. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando encontrás una persona que tiene esas convicciones, encontraste un experto de la fe, que lo vas a ver atravesar la situación que sea, pero lo vas a ver victorioso. Apertura, decisión y entrega. Lo repite conmigo, vamos a afirmar este concepto, Apertura, porque Jesús dijo: estoy a la puerta y llamo. Entonces tiene que haber apertura, tiene que haber esa decisión. Entra Jesús, entra. Gobierna mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Decisión, decisión y entrega. A ver, las repetimos, ahí vamos. Apertura, decisión y entrega. Otra vez. Y entrega. Amén, gloria al Señor. Por eso decíamos semanas atrás que Jesús no quiere venir a tu corazón como una visita. La palabra visitación es del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, del antiguo tiempo. A ver, voy a ser un poco más específico por quien vea este video. La palabra visitación tiene que ver con la promesa de que vendría y que de hecho apareció muchas veces en el Antiguo Testamento.
Pero ahora en Cristo no es visita, Él quiere hacer morada. Morada definitiva. Templos del Espíritu. Esto es lo que dice las Escrituras. Somos templo del Espíritu. Él no es una visita, Él es el habitante. Él es el adorado, el exaltado, el reconocido, el Señor de señores, el Rey de reyes. Ahora, si Cristo para vos es una visita, vas a tener una linda experiencia. Y mañana volverás a ser igual que antes. Y esto explica por qué en muchas vidas hay experiencias maravillosas de fe, maravillosas, muy emotivas, muy profundamente emocionantes, y después no hay cambio, porque lo recibiste como visita. Decirle como le dijeron a aquellos discípulos de Maús: vení, quédate con nosotros. Vení, cená con nosotros, quédate con nosotros. Decirle al Señor que Él no tiene intenciones de irse, no tiene, pero que vos no tengas intención de decirle: bueno, Señor, ya pasó la hora, las visitas tienen su prudencia, las visitas están en una casa hasta que el dueño de casa empieza a bostezar, abre la boca, para decir: bueno, listo, ya la visita terminó. Quiero que te enteres que Jesús no quiere entrar en tu corazón como visita, sino como habitante permanente. Y estos son los secretos de un experto de la fe. Si hay algo que yo quiero saber, momento a momento en mi vida, que lo que estoy haciendo honra al Señor. Personalmente, si hay algo que yo quiero saber, que lo que estoy haciendo es algo que agrada al Señor. Porque Él no es una visita en mi corazón, Él es el habitante permanente. Y quiero animarte, si hasta ahora lo tenías como visita, sacá lo que tengas que sacar, pero que Jesús tenga su lugar definitivo. Entonces el Espíritu Santo comenzará a revelarte más de Jesús. Comenzará a revelarte de su omnipotencia, de su señorío. Muchas personas leen San Juan capítulo 1, los primeros versículos, cuando Juan dice: nada de lo que fue creado sin Él. Es que a muchísima gente le entra en la cabeza a Jesús desde el Edén para adelante, pero no pueden entender que Jesús es eterno. Fue en la eternidad cuando Él decidió venir por nosotros. Fue en la eternidad. Ahora, todas estas cosas nos cuesta entenderlas porque la mente natural no percibe lo que es espiritual. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te hace entender, te hace entender. Yo escucho gente y que respeto muchísimo y me parece que lo hacen con muy buen corazón, con muy buen criterio, tratando de abrirle la cabeza a la gente para que entienda que hay una dimensión fuera del cuerpo, que es una dimensión infinita, y toman tiempo para explicarlo y para motivar. Y digo: qué bárbaro, nosotros tenemos conexión con una dimensión eterna y divina. Más que dimensión infinita, es eterna y es divina. Con Él te has conectado, tu fe está anclada en el trono del Señor. Amén, esto es lo que dice la palabra. Por eso cuando lees las cartas bíblicas, que lees las epístolas de los apóstoles, te vas a dar cuenta que tu fe no es un sentimiento pasajero, te tiene conectado con el mismo trono del Señor. Mientras tanto, Cristo será motivo de emocionarse, que por cierto te emociona ver las cosas del Señor. Pero quiero que recibas este secreto de los expertos de la fe. Es el señorío de Cristo revelado por el Espíritu Santo. Nadie más que el Espíritu Santo conoce a Jesús en su totalidad. Y no es lo mismo lo que dice la historia y quedar en la historia que entrar en la gloria mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando tus ojos espirituales empiezan a abrir respecto a Cristo, no tenés problema con la consagración. Tampoco tenés problema con la santidad. No hay que andar luchando con que esta tentación, que la otra. No. Amás al Señor de tal manera, crees en el Señor de tal manera que no le das lugar a nada, porque estás apasionado por Cristo, y esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Así que mi pedido, por favor, es que busques más y más cada día la presencia del Señor.
Es esa apertura, esa decisión y esa entrega cada día más, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y no es solo una frase. Esa es la convicción que el Espíritu Santo te da. Si Cristo está en ti, lo tenés todo. Entonces vas a vivir en las fuerzas nuevas que te da el Señor. Hay cuantas cosas que quiero decir, pero quiero ser cuidadoso también con el tiempo, porque después se le quema el asado y me va a echar la culpa a mí. Solo el Espíritu Santo hace los cambios en las vidas de las personas. Había un muchacho que se congregaba con nosotros, era un pillo de aquellos, pintón, con auto nuevo, con plata, mujeriego como él solo. Pero cuando se convierte a Cristo, su vida cambia de tal modo que su hermano, más grande que él, se queda mirándolo y dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le dieron en la iglesia? Estaba intrigado. Pensaba que entraba en la iglesia y se iba a encontrar con amenazas y amenazas y amenazas y amenazas. Descripciones de las llamas del infierno y cuántas cosas. No sé qué imaginaba él. Pero vino a la iglesia a ver qué le habían metido en la cabeza al hermano que cambió de vida de tal manera que era un joven entregado al Señor en una vida de santidad. Y se sentó en uno de los bancos y vio que la iglesia adoraba. Y estaban todos enamorados del Señor. Y una palabra que te inspiraba la fe. Y en un momento, yo recuerdo, estaba en la plataforma y lo veo que se levanta y va caminando hacia el altar y se cae de rodillas, la primera vez que entraba en la casa del Señor. Y está allí y evidentemente estaba teniendo una experiencia impresionante. Cuando la reunión termina, él habla con uno de los pastores y le relata, le cuenta lo que le pasó. Él salió de ese banco porque vio entrar a alguien por la puerta del templo, majestuoso. Y cuando él comienza a describir cómo era la persona que él vio, el hermano abre la Biblia en el libro de Apocalipsis y le lee cómo lo vio Juan cuando vio a Jesús en gloria. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te muestra a Jesús en gloria, de allí en más sé muy responsable, sé muy cuidadoso, porque la experiencia del Cristo en gloria y majestad traerá tremendos cambios a tu vida. Amén. Tal vez te vas a reír con esto que te cuento y prometo que ahí termino. No sé, no hubo escuela para esto en mi familia, pero era terriblemente boca sucia, de chiquito. Y cuando venían visitas me amenazaban. No te vas a zafar porque cobras. Y cuando yo decía algo tenía los ojos de toda mi familia y ¿qué iba a decir? Y ni hablar cuando jugábamos al fútbol, ni hablar luego en el trabajo. Un día uno de los patrones se quedó mirándome y me dice, me haces poner colorado con lo que decís. Y yo no podía conmigo. Pero un día entregué mi vida a Cristo y abrí mi corazón a Él. Y comenzó esa apertura, esa entrega a leer las Escrituras y asistir a la casa del Señor. No asistía mucho, pero iba porque quería escuchar la palabra. Y en una de esas reuniones el Espíritu Santo me llenó de su fuego. Y cuando usted lee lo que pasó con Isaías en capítulo 6, cuando él dijo, he aquí que soy un hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, que un ángel toma una brasa del altar y le limpia los labios, exactamente lo mismo viví. Bajo el fuego del Espíritu Santo, mis labios fueron limpiados. De hecho, fue limpiado mi corazón. De hecho, fue la limpieza del fuego de Dios aquí adentro. Y de allí, hermano, creo que la única reunión que yo no iba a la iglesia era la reunión de las damas. Iba a la escuela dominical, a la reunión de oración, a la reunión de estudio bíblico, a todos los cultos, ahí estaba. Salía de mi trabajo, iba a casa, me cambiaba y agarraba la bicicleta. Y si no me andaba la bicicleta, me tomaba 2 colectivos. Vivía a 25 cuadras de la iglesia, pero me tomaba 2 colectivos para estar en la casa del Señor. Y los domingos
Mi mamá me decía, hijo, sos muy flaquito. Ella tenía miedo que me afectara, pero los domingos yo me quedaba ayunando entre el culto de la mañana y el culto de la noche. Solo, en la inmensidad de lo que era ese templo. Al primer rato te sentías raro en la inmensidad de ese edificio que estabas acostumbrado de verlo lleno de gente, pero los pastores tuvieron confianza porque vieron que de verdad el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en mí y me autorizaron a quedarme. Desde la escuela dominical, el culto de la mañana hasta el culto de la tarde, 16 años. Y al principio me espantaba la grandeza del edificio, pero luego me daba cuenta que ese edificio quedaba chico ante la gloria del Señor. Ya no era el canto de la congregación, ni tampoco del coro, porque también entré en el coro. Cantábamos con el coro de la iglesia, así que hasta los ensayos iba, todo. Y ahí no había instrumento, no había gente que cantara, estaba solo. Lo que yo decía retumbaba en el edificio, pero cuando experimentaba la gloria del Señor, me di cuenta que el Señor lo llena todo, lo llena todo. Y llegué a tener la experiencia de sentir que el edificio era chiquito ante la gloria del Señor. Esto hace el Espíritu Santo. Estés en la etapa de tu vida que estés, tengas los años que tengas, el Espíritu Santo es el mismo y el Espíritu Santo hace la misma obra. Te va a revelar a Cristo, te va a abrir el entendimiento. Por eso este coro abre mis ojos, abre mi mente. Y cuando cantás ese coro, sí, Señor, esta cabeza tan saturada de televisión, de internet, de comentarios, de palabras, de charlas que no sirven, esta cabeza tan saturada te necesita, Señor. Así que quiero esta mañana invitarte a orar de esta manera. Señor, yo quiero eso. Quiero vivir en la revelación del Espíritu. Quiero caminar en esa experiencia gloriosa. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso es lo que transformó mi vida. Meses después, yo experimenté aquello glorioso que se apoderó de mi vida. Sentí que Dios me estaba llamando al ministerio. Con todas las limitaciones que tenía, con todas. Pero fue el Señor el que abrió todas las puertas que se tenían que abrir delante mío. Y es el Señor quien me ha sostenido. El otro día hablaba con los obreros. 50 años ya de estas experiencias que te cuento, medio siglo, y están vigentes todavía, están vivas todavía, y más aún, y más aún. Esto que te estoy contando, si bien tiene todo el fundamento de las Escrituras, pero te lo quiero respaldar con la experiencia que vengo viviendo. Pasan los años y se me envejece el cuerpo, pero no se me envejece el espíritu. No se me envejece la mente, no se me envejece el corazón, no. Cada día soy renovado por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la revelación de Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, entender su señorío, su majestad, su gloria, su omnipotencia. No lo podés entender si no le diste lugar al Espíritu Santo que te iluminara por dentro. Este es el secreto de los expertos de la fe. Y cuando escuches la voz del Señor, estoy seguro que la estás escuchando, no te demores en abrir la puerta. No te demores. Y si temes abrir la puerta porque hay cosas que sacar de ahí adentro, ya, pedile al Espíritu Santo que las arranque, que las saque. Ya sea una boca llena de palabrotas, una mente sucia, que no deja de tener malos pensamientos, lo que sea, el Espíritu Santo lo quema con su fuego y hace lugar para que la gloria de Cristo habite ahí adentro. Cuando oís la voz del Señor, no seas rebelde, no quieras escapar. Sé inteligente, porque Él hace la obra en ti. Amén. Y en tu amor